Buenos días, Mari Carmen. Buenos días, Lirón. Otra vez de vuelta. Segunda temporada. Segunda temporada. Madre Qué mía, qué ganas, alegría. qué ganas teníamos de podcast. Qué ganitas. Episodio 23. Episodio 23 que se dice pronto. Se dice pronto, ¿eh? 23 episodios. ¿Te acuerdas cuando decías, pero vamos a tener temas para hablar? Nos van a sobrar, nos van a sobrar. Nos van a sobrar. La verdad que yo tenía muchas ganas de volver a la rutina. Sí, El podcast lo he echado de menos, fíjate. Mira que nosotras hemos tenido el Templo de las 13 Lunas, que lo tenemos una vez al mes, el día de luna nueva, de luna llena, perdón. Luego tenemos nuestros directos de Instagram, pero esto es como diferente. ¿sabes qué pasa? Yo creo que es diferente el podcast porque sí que es cierto que dentro de nuestra dispersión, que la tenemos muy bien Muy ubicada, bien, muy nos bien. metemos en un tema e intentamos seguir ese tema y entonces nos viene muy bien porque recordamos muchas cosas tú y yo. Y eso A es... mí me pasa, ¿eh? A mí me pasa que el podcast es como un aterrizar, un traer a tierra Ujú. y me gusta mucho. Hoy vamos a hablar de señales. De señales. Ya hemos hecho. Nos gustan. Hemos hecho varios podcasts de señales porque es el que más nos piden, pero es cierto que este es totalmente diferente. Es Pero también es verdad que podcast de señales podríamos hacer todo el podcast, constantemente todo el podcast. Porque sí que es podcast. cierto que las señales puede ser cómo pedimos las señales, de qué forma llegan las señales, cómo interpretamos las señales. Y puede ser un mundo tan enorme que no lo acabaríamos nunca tampoco. Y sobre todo, tú que siempre has estado como muy acostumbrada a pedir señales, de hecho, das tiempos muy concretos para que haya respuestas, pero hoy no vamos a hablar de esa clase de señales. Hoy vamos a hablar de esas señales que nos traen hasta aquí. Hablando de eso, de esas señales que nos traen hasta aquí, ¿cuál fue? Mira, ya. Vámonos para adentro. ¿Cuál fue para, yo tengo muy claro cuál fue la mía, pero cuál fue la señal más grande, más significativa para ti que te hizo lanzarte y decir hasta aquí, yo ya no quiero esta vida, yo ya quiero la vida que se me presenta? ¿Cuál fue? Fíjate que si esto me lo hubieras preguntado ayer, yo te hubiera dicho otra cosa. Me estoy quedando a cuadros. Ya lo sé. Si nos queréis ver las caras, iros a YouTube porque no tenemos desperdicio. Nosotras somos como un libro abierto con las Se caras. nos nota, se nos nota. Pues fíjate, si tú me lo hubieras preguntado ayer, yo te hubiera contado otra cosa. De hecho, pensaba que lo tenía muy claro. Pero desde ayer mi vida cambia. Han ocurrido muchísimas cosas en apenas 24 horas y la señal más importante para mí fue mi cuerpo. Sí, es cierto. ¿Qué Yo, le hacemos al cuerpo, de verdad? Yo creo que es porque lo tenemos tan asumido como es una parte de nosotras, no le hacemos caso. Ay, tanto. De hecho, a mí me han preguntado muchas veces, oye, ¿qué señales veías para cambiar de vida? ¿Qué tal? Y yo contaba, pues horas espejo, pues no sé qué, y nunca he hablado del cuerpo. Y realmente la señal más importante para decir, hasta aquí, nunca más, jamás de los jamases, voy a volver a mi vida de antes, fue mi cuerpo. La rotura de mi cuerpo, de hecho. Y Además, no, que digo que además es evidente que cuando no estamos a gusto en un sitio, en una circunstancia, cerca de algunas personas, en el trabajo en el que nuestro cuerpo se revela. tal. Y Somos, nosotras lo ignoramos de una manera bárbara. somos expertas, en ignorar cuando no queremos ver. Yo tengo un máster de, yo las cosas como son. Fíjate que a mí la astrología, la verdad que me ha ayudado a tener una mirada crítica bastante interesante y yo soy especialista en predictiva. Entonces, aún mejor me lo pones que me pongo a mirar y a repasar patrones y digo, ostras, qué señal más evidente. Pero es cierto que lo que tú dices, que como el cuerpo lo traemos de serie, el nuestro de fábrica que venimos con él, y mientras el cuerpo va avanzando, nosotras avanzamos con él, lo ignoramos y no le hacemos caso. Y a mí la señal más heavy, más evidente, más dura fue la rotura de mi cuerpo, el decir,
Si sigues hacia adelante, no lo cuentas. Es verdad. Además, yo ayer recuerdo, ayer estábamos hablando tú y yo de otras cosas random y te pregunté y te dije, en plan cachondeo, porque yo sé perfectamente cuánto tiempo llevas sin pegarte chute, que es lo que decimos. Tú antes, cada mes, tenías que ingresarte un día, te ingresaban Sí, sí. y te daban un chute de historias para que tú pudieras seguir funcionando. Y Sí, era, sí, era como mi gasolina. claro, era algo crónico y era algo que tenías que hacer sí o sí. Desde que tú has cambiado de vida, desde que has abrazado totalmente esta vida y desde que Totalmente. has cambiado de sitio, tú no necesitas ningún chute. Y de esto hace 2 años, van a hacer 2 años. 2 años ya. Y no has 2 años. necesitado ninguno. No he necesitado ninguno. De hecho, en el mes de julio me hicieron un chequeo completo, miraron toda clase No, de valores porque tampoco es mis porque, o médicos... sea, que tampoco es que estés pasando tú de tu cuerpo. Ah, no, no, no. No, que me Esto he aprendido, he aprendido. Le hago caso, le hago caso. En julio me hicieron un chequeo completo porque mis médicos de España insistían, porque los médicos que tengo en España ya son parte de mi familia, somos amigos, me decían, por favor, Lidón, mándanos analíticas, mándanos valores, no es normal, algo está ocurriendo. Y cuando me hicieron toda clase, de hecho, no me pudieron hacer los análisis no me los pudieron hacer aquí en Andorra, los tuvieron que mandar a España a analizar porque me pidieron un estudio tan exhaustivo que no se Mm. podía hacer aquí. Y cuando llegaron los valores, la primera sorprendida fui yo, o sea, yo flipé en colores, que todo estaba dentro de rango, que todo estaba dentro de la normalidad, que yo no estoy tomando más que los suplementos que hemos hablado muchas veces, como el magnesio, el omega 3, lo que toma todo el mundo. Y la forma de hablar de mi cuerpo ha sido para mí mágica, porque no solo eh, estoy en el lugar que me corresponde y alineada con mi propósito de vida actual, sino que por fin he empezado a escuchar y a ver por dónde. Deberíamos pararnos un poquito de verdad. Deberíamos pararnos un poquito y entender qué es lo que nos está diciendo y de qué forma. Porque a veces es sutil, pero cuando no le escuchamos ya se pone en plan perro y entonces ya nos da de unas formas tremendas. Entonces intentemos Eh, hacerlo antes de y reconocer las señales antes de llegar a extremo. Yo parto de la base que el peor enemigo que tiene todo ser humano es sí mismo, Ujú. por lo que sea, porque nos han enseñado a disociarnos de una manera bárbara, porque nos hacen desconectarnos de nuestro cuerpo para ser manipulados, sometidos, pero todas y todos tenemos la oportunidad de cambiarlo. Siempre, Mari Carmen, siempre, siempre. Dime. ¿cuál ha sido la señal más evidente para ti para hacer este cambio? Pues escúchame, es que es lo que decimos. Yo sigo diciendo lo mismo y lo sigo diciendo desde hace tiempo. No fui consciente cuando la mayoría de personas de mi alrededor, pero la mayoría, y además la mayoría en plan padres, en plan amigos íntimos, en plan me decían, pero tú no te estás dando cuenta que por ahí no es. Y lo vuelvo a decir, a mí en junio de hace 1 año, 2 años, 1 año, no me acuerdo, pero en junio fue porque lo tengo muy claro. El año pasado, El año pasado, ¿era? sí, No me, sí. pude levantar de El la... año pasado. No me pude, No, hace 2 años. hace 2 años. Hace 2 años. No me pude levantar de la cama una mañana. Em, Ese, Creo ese día es tela, ¿eh? que ese día Estela, ese día Estela. Porque mi mayor preocupación era que no llevaba bragas y iban a venir los de urgencias y me iban a pillar sin bragas. Cuando me estaba muriendo, a ver, digo, me estaba Vamos a muriendo. contar bien la historia, cuéntala bien, la Suena verdad muy, que... suena muy catastrófico, pero vamos a ver. No, no te podías haber muerto, perdona. O sea, Cuando discúlpame. llegó Iglesias a casa, yo tenía la tensión no lo recuerdo ahora bien, pero me dijo para haberte quedado, ¿eh? O sea, para haberte quedado. La tenía en 15, 19, una puñetera barbaridad, o sea, una locura, Tela, ¿eh? una locura. Pues eso, yo iba a ir al trabajo, yo estaba en la pastelería y normalmente siempre me despierto antes de que suene. Yo me pongo el despertador por lo que sea, siempre, pero me despierto siempre antes, soy así de guay.
Y cuando me desperté noté como vértigos y dije, pero eso en la cama. Y yo, espérate, ¿vértigos? Y cuando tiré a levantarme, me caí. O sea, era imposible. No podía, pero no porque las piernas no me funcionaran, sino porque me mareaba. O sea, era un vértigo tremendísimo. Dentro de mí dije, nada, relájate un poquito, cálmate, esto se te pasa, no hay ningún problema. Son las 6:30, de aquí a que tengas que ir a la pastelería estás bien, no pasa absolutamente nada. Fue imposible, o sea, no pude levantarme. Fue imposible, de ninguna de las maneras. Empecé a llamar por teléfono, pues eso, a la gente que tenía cerca para decirle que estaba como estaba, llamé a emergencias, ya vino todo el mundo, ya, y fue eso, o sea, me tomaron la tensión y me dijeron que me podía haber quedado perfectísimamente. Pues aún así, es lo que decimos, eso fue en junio, aún así, hasta marzo del año siguiente no tomé la determinación. Y sí que es cierto que a mí se me fue degradando la vida en esos meses. Menos mal que al final se tomó la decisión. Estoy segurísima y te lo aseguro, y puede sonar a una locura o puede sonar a lo que quieras, que si yo no tomo la determinación, si no se desencadena todo en que dejara esa vida, yo estoy muerta hoy. Y lo tengo clarísimo, 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 pero totalmente claro. Y lo tengo Yo lo clarísimo, de tengo verdad. claro. Entonces, Yo vivía en España. menos mal. Ujú. Yo vivía en Ostras. España. Tú me llamaste. Estaba, fue mucho la cabeza ese día, en el aspecto de no poder hacer nada, pero aún así coger el teléfono y llamar a la gente que más quería y decirles, no sé lo que me está pasando, tiene que venir emergencias, yo me muero, yo me muero. Y no llevo Tuviste bragas. una... Y no llevo bragas. Eso lo tenemos que contar bien después del drama, cuando ya por fin... Yo lo voy a contar como lo viví yo, ya que estamos. A mí cuando me llama Mari Carmen ya está en emergencias en su casa, ya están sus padres, ya está rodeada de gente que la cuida. Yo ya estaba en el coche porque me iba para casa de ella y al final me dijo, no, no vengas, que no hace falta. Mentira, mentira, no había llegado a emergencias, no había llegado a emergencias. Estaban tus padres, no había llegado a emergencias y de Mis padres repente, llegaron antes, mis padres llegaron antes que y de emergencias. repente empiezas a llorar y me dices, Mari, que va a venir y yo no llevo bragas. Mira, llorábamos de la risa, ahora nos reímos mucho, Menos pero mal, vaya menos mal. susto, ¿eh? Vaya A susto. ver, Yo yo creo que estaba, la... vamos a ver, es lo que decimos, yo estaba durmiendo y yo duermo con camisón o con camiseta, pero no, porque esto de primero de bruja también. Vamos a ver, tú tienes que dejar sueltas las cosas en la vida para Bueno, hija, que yo funcionen ahí me bien. gusta Entonces, tener las cogidas, ¿eh? no, pues es muy guay dormir así, te lo digo en Bueno, serio, ya, y se nota pero... mucho estas cosas. Hablaremos un día de esto, de lo que es la femineidad. De las bragas, eh, hablaremos un día de las bragas. Haremos de las bragas. Pero que tiene mucho que ver, ¿eh? Con la femineidad y con todas estas cosas y con dejar Totalmente, que las... totalmente. Yo Que, creo que es por claro, mi mi mayor manía de... problema era este. Mi mayor problema era me caigo. Además, otro de mis problemas era, coño, tengo que abrir la puerta. Yo tengo que ir a abrir la puerta para que entre esta gente. Y si me caigo en el pasillo o me caigo... Era un show, de verdad, A era ver, un ahora show, nos era un reímos show. mucho, pero la verdad es que nos pegó un susto grande. De hecho, tuviste Sí, días sí, complicado. sí. Fue una subida de tensión en toda regla. De hecho, recordemos, vamos a recordar, tu cuerpo llevaba días contándote cosas, tú lo ignorabas, tú llevabas tiempo Sí, bajo mucho total, estrés, sabías que tenías que tomar una decisión. total. Total, Qué total, cabezotas somos, ¿eh? Que no total. queremos darnos cuenta. Pero mucho, pero llegar hasta ese extremo, llegar hasta ese Yo creo que nos extremo. pasa a todos, De ¿eh? hecho, a mí a partir de ahí es cuando me pusieron, vamos a ver, y no me siento mal por decirlo, pero yo estuve en tratamiento antidepresivo Hombre. durante, pues eso, hasta que cerramos la Hasta que se tomó pastelería la y a los decisión, 2 Mari, meses. hasta que se tomó la decisión. Pero tal cual, o sea, se cierra la pastelería y a los 2 meses digo, ostras, yo me encuentro súper bien, voy a hablar con mi médica de cabecera porque igual ya no tengo que estar tomándome esto y ya no tenía que tomarme las pastillas antidepresivas. O sea, te das cuenta porque empiezan a pasar las cosas y dices, pues si es que cambia todo. Entonces, por favor, si os encontráis en un momento así, que vuestro cuerpo rechaza algo o os está dando
señales constantemente de que no está a gusto, cuando el cuerpo está así es porque no está a gusto, hacerle caso, parar un momentito, preguntarle. No estamos acostumbrados a preguntar a nuestro cuerpo. Yo ahora le pregunto. Yo ahora tengo un dolorcillo de lo que sea y me paro y pregunto esto, ¿qué me estás diciendo? ¿A qué viene? Y me contesta muchas veces. No, no te contesta No te literalmente, llama por pero teléfono, llegan pero ideas, sí. Mm. claro, pero llegan ideas, llegan imágenes, llegan soluciones y llegan soluciones. Entonces vamos a acostumbrarnos Nos tenemos que a acostumbrar a testarnos. Yo lo digo constantemente. El cuerpo es una brújula brutal. Además, se nos nota en todas partes. Se nos sin nota en duda. la piel, en las uñas, en el pelo. ¿Cuántas veces tenemos la piel? Pues a lo mejor que nos sale algún sarpullido, los granitos. ¿Cuántas veces sale Todo, 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 algún eczema? todo, Algo. El cuerpo en plan de todo. decir, al principio lo hace de Estoy forma molesta, sutil. estoy molesto, que Sí, no es me gusta, incómodo. estoy Estoy molesto. incómodo. Y esto Em, no estoy a gusto donde estoy, pero también cuando, por ejemplo, lo que decimos siempre, entramos en un sitio en el que la energía está muy densa, conocemos a alguien, ¿cuántas veces hemos dicho, no, si a mí desde el primer momento esta persona me produjo eh, rechazo? eh, El rechazo es físico. Es decir, tú conoces a una, igual tanto el rechazo como el qué guay estoy con sí, esta sí, sí, persona, sí, ¿no? sí, Que sí. con esta persona. Tu cuerpo te está indicando si sí o si no. Pero claro, somos tan guays que no le hacemos caso. Y joder, Yo pues al sigo 100%. diciendo que 100%. en el momento que metemos la mente es cuando la liamos. Sí. Porque Pero si la tú... mente, volvemos a lo mismo, la mente es nuestro ego en Eso plan es. jodido. Mira, acaba de Para pasar mí, un de esto de los deseos, un diente de león. ¡Ay, una mariposa! ¡Ay, qué preciosa, por Dios! Ya, gracias, universo. ahí la tenemos con las Gracias. señales. ¿Cuántas veces conoces a alguien que sabes que por ahí no es y de repente la mente te dice, ya estás con las tonterías? Sí. Y sales de ahí. Y de repente dices, bueno, pues será alguna movida mía. Y de repente metes al enemigo en casa y al Oh, cabo del tiempo, pues todo salta por los aires y se lía parda. Es nosotras ya no, impresionante. nosotras ya hemos aprendido, ¿eh? Nosotras Bueno, ya hemos yo es que estoy de... 2025 yo sabía que era un año diferente para mí y no está defraudando, ¿eh? Te lo digo en serio. aprendido. Ya, 2025 está siendo lo más grande. no está Está, defraudando nada. pero está colocando muchas cosas y eso es lo bonito. Joder, pero Coloque. algunas se me están haciendo un poco Y de coloque. bola, Mari. Se me están empachando algunas. Un poquito, pero bueno, apenas, apenas, apenas. Ay, ¿qué más podemos decir de las señales? Señales están por todas partes. Yo me acuerdo cuando el verano de la pandemia, esa primavera, Ujú. cuando estábamos encerrados en casa, yo en aquella época vivía en la playa y aún estaba en mi vida terrenal, aún trabajaba en el mundo financiero. Y yo me acuerdo que al trabajar en casa, como pues, por ejemplo a la hora, yo soy muy cafetera y a la hora de ir a la cocina a hacerme un café, pues siempre estaba por el reloj del horno o del microondas, las horas espejo, era algo fuera de lo normal. A la hora de comer, yo me acuerdo que las mías siempre han sido 11 y 11, 13 y 13, 14, 14 y 18 y 18. Esas eran las que eran constantes. Y yo al principio decía, chica, qué casualidad, pero era acosador. O sea, hubo un momento, y además esto a mí me consta que en consulta nos lo han contado muchas veces, que empiezan de forma sutil y acaban siendo un acoso y derribo, en plan de decir, oh tía, escúchame, ¿qué está Exacto. ocurriendo? Voy a coger más el móvil hasta que sí que lo vuelves a coger y vuelve Totalmente. a Era en pasar. plan de decir, hola, em, y esa época, yo en esa época acababa de pasármelo del cuerpo, ya llevaba unos meses tomando muchas decisiones. No fue una época fácil para mí, lo pasé muy mal, porque era lidón contra lidón. Nadie más en el mundo había. Era lidón contra lidón. Era esa Pues, discusión constante de
hacia dónde vas, hacia dónde vienes, qué vas a hacer, cómo vas a tirar por la borda todo, con todo lo que has conseguido, con lo lejos que has llegado. Bueno, pues los problemas de la vida terrenal, ¿no? La cantinela constante de, si tuvieras exitosa, ¿por qué la vas a dejar? ¿Eres una niña malcriada? ¿Eres una caprichosa? Porque estoy vacía. Claro, pero eso no te lo planteas. Tú haces de autocrítica y como somos tan amables con nosotras mismas, la autocrítica es de acoso y derribo. O sea, yo tuve una conversación conmigo que si la tuviera con otra persona, yo estaría en la cárcel. O sea, fea, Tú eres. grosera y sí, muy dura. Y ahora hacemos otro inciso por el amor, el diálogo interno por el amor de Dios. Intentemos ser amables con nosotras mismas, porque nos pasamos 27 pueblos, ¿no? 38. Totalmente. Yo te digo una cosa, yo en aquella época no estaba tan de moda el cortisol como ahora, pero yo estoy convencida que en vez de pestañear y salirme purpurina de las cejas, me salía cortisol. O sea, dormía, a mí se me nota también mucho a la hora de dormir, dormía muy poco, me alimentaba fatal, por supuesto, era una agresión constante contra mí. Y te prometo que ese visualizar esas horas espejo era como un golpe de oxígeno, un Como parar. tranquila, sí, como Sí, tranquila, como sí, tranquila, no te preocupes. sí. Y llegó un momento en el que entré en el juego. Y Ujú. entonces era como, ya era todo como muy random, o sea, ya no solo eran las horas espejo, si de repente era pensar en alguien y aparecer en mi casa, eran cosas así como muy... Y además cuando entramos, cuando cogemos la ola, que digo yo, o sea, has cogido la ola, entonces ya estás dentro. Entonces las cosas empiezan a surgir de forma mucho más fácil, pero porque tú también estás más atenta. Y entonces, evidentemente, es más fácil, todo fluye. Yo siempre Y digo lo todo, mismo y os lo aconsejo siempre, una libreta de señales, por favor, total, que se nos total. olvidan. Entonces, en cuanto pase cualquier cosa, anotadlo. De verdad, porque es que se nos olvidan. Después te pones a repasar la libreta de señales y te das cuenta de que es constante. Y qué guay que sea constante. Qué bien que te puedas comunicar contigo y con el universo mediante las señales. Entonces, anotadlo. Yo tengo hasta con Fosui, o sea, señales que me vienen para hablarme de dinero, de abundancia, de tal. Señales que me vienen para hablarme de familia. Señales que me vienen para hablarme de amor. Es que hay muchas formas de señales. Y yo me las pongo en colores y mola un montón. A ver, yo por ejemplo ahora, que han pasado unos poquitos de años, como 5, em, las señales son totalmente diferentes. De hecho, son señales, son respuestas a preguntas Es más claro. que evidentes. Ujú. Pero en esa época es cierto que yo me sentí muy, muy reconfortada. Yo nunca he buscado, porque no creo, eso es una opinión personal, yo no creo que las 11 y 11 tengan un significado concreto o las No, 14 y 14 eso tengan es, un ahí significado. estamos todos de acuerdo. Yo no, pero en cambio sí que para mí, cuando llegan esas horas espejo que siguen llegando hoy en día, Ujú. es estate tranquila, no estás sola, estamos aquí. Sí, es como un abrazo. Es como un abrazo. Es como... Para mí era, por ejemplo, yo desde que vivo aquí, cada vez que salgo a pasear con Lolo, que es varias veces al día, a mí me acompañan mariposas blancas todo el camino. Pero es que desde ayer eh, me acompañan mariposas blancas y una azul cobalto. Oh. Una azul cobalto que yo pienso, bueno, pues las mariposas van evolucionando. Pero es que esa mariposa azul cobalto que ayer me acompañó en mi paseo, luego estaba en mi terraza. Qué bonito. Entonces, para mí es muy importante las mariposas. Siempre me han dado mucha información y ahora creo que esa mariposa azul cobalto tiene algo para mí que no, aún no he descifrado y no lo sé, Seguro. pero em, el entender que somos parte de algo mucho más grande, mucho, muchísimo más grande. El entender que
siempre van a encontrar la forma de comunicarse con nosotras. Simple y llanamente lo que tenemos que estar es atentas. Yo creo que el mayor mal de nuestra sociedad hoy en día es ir con el piloto automático y desconectados totalmente. Es algo que constantemente yo reconozco que me pongo muy pesada, pero porque al igual que tú, que llevas viviendo desde muy pequeña toda esa comunicación, creo que perdérnoslo es para matarnos. ¿Sabes qué pasa? Que cuando lo... Vamos a ver, para mí sería inconcebible, pero para mí porque es de muy pequeña. Entonces, y además tú lo sabes, que cuando dejo de notar señales o dejo de sentirlos a ellos ya, me pongo muy nerviosa. Súper. Me pongo muy nerviosa porque digo, ay, ay, que no los siento, ay, que no los veo. ¿Recuerdas que hace un par de Sí, meses sí, 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 sí. tuve unos días que no los veía y decía, ay, Dios mío, ay, ay, que se me ha ido, ay, que... Hasta Te da que pánico, te da pero total, pánico. total, total. Entonces, para mí es inconcebible una vida sin esto. Yo tengo amigos desde la infancia que para nada creen en esto. Ya han vivido cosas conmigo, ¿eh? Que no saben explicar, pero para nada creen en esto. Y entonces yo me parto con ellos de risa porque cuando hablo con ellos digo, es que tenéis una vida muy vacía. Dios de mi vida, tenéis una vida muy... Ahí, categórica. Es que nos quedamos en la superficie y aquí hay mucho que rascar, y aquí hay mucho que investigar, y aquí hay mucho que entender. Entonces, yo no puedo, o sea, mi vida no podría ser. Pero claro, hay que entender que cada uno lleva la vida como la tiene que llevar. Pero sería inconcebible vivir la Yo vida. reconozco que, que por lo que sea, porque aquí, a ver, ya sabéis que nosotras siempre somos como muy, en eso muy escépticas. Aquí no hemos inventado nada, ¿eh? Las señales están desde que el mundo es mundo, la gente que está al otro lado está desde que el mundo es mundo y la energía, la vibración, la sensibilidad existe desde que el mundo es mundo. Es más, Y todos, antiguamente, y todos, todos, todos. absolutamente, todos, todos, todos. Cualquier forma que sea capaz de respirar es capaz de entender, de sentir y de notar todo. Lo tienes que ver a las mascotas, que perciben la energía, sienten, tienen una intuición muy desarrollada. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Y antiguamente nuestras abuelas o a lo mejor nuestras bisabuelas, dependiendo, era algo bastante habitual en la aldea o en donde vivieras, que siempre había alguien que tenía pues, el curandero o la curandera del pueblo, que tenía una sensibilidad, una gracia, donde la gente iba a que te quitara un empacho o te ayudara con un eczema o te ayudara con cualquier cosa. O sea que aquí, a ver, aquí nadie por ciencia infusa hemos inventado nada. Simplemente me parece, además yo cuanto más metida estoy, cuanto más investigo, cuanto más estudio, porque nosotras seguimos formándonos, lo decimos siempre, el día que no nos formemos yo creo que ese día es porque estaremos muertas. Formándonos en otro sitio, Mari. Eso es, eso es. En Pero otro- sí que es cierto que yo es una curiosidad que no se me acaba. O sea, yo quiero más. Pues cuanto más sé, cuanto más entiendo, cuanto más veo y cuanto más presiento, me doy cuenta de que el mal del siglo XXI es la desconexión y que otorgamos poder al de enfrente, a la de enfrente, a la tienda típica de cacharritos, de comprar una vela o de cuando realmente el poder está en ti. Siempre, siempre. El poder lo tenemos todos y cada uno de nosotros. Solo tenemos que pararnos un poquito, a escucharnos, lo que tú dices, la desconexión. De todas las personas que están escuchando el podcast, de todas las personas que pueden oír esto, me gustaría saber cuántas se paran al día. Y ahora vamos con otra de mis obsesiones. ¿Cuántas se paran al día? ¿10 minutos? 10 minutos. Y me da igual que lo llamemos meditar, me da igual que lo llamemos, es que me es indiferente. 10 minutos, Respirar, respirar. 10 minutos contigo mismo. ¿Cuántas? Con la manita, o sea, con la manita. Lo tengo con una mano, muy con una pocas. mano. La teoría nos la sabemos todas, pero es muy complicado. Mira, yo sabéis perfectamente, porque lo he contado en infinidad de ocasiones, a mí el meditar me cuesta, porque tengo una mente
tremendamente activa y siempre está pensando cosas ella va por libre. Pero indiscutiblemente yo he conseguido una forma de meditar que a mí me vale, que es, por ejemplo, salir a pasear con mi perro por el bosque sola. Es que ayer pasaron tantas cosas, ya Yo decidí, cada vez que dices eso me acuerdo de la reverencia. he decidido que recuperar algo que hacía al principio de mis consultas y es estar un ratito a solas, 5 minutitos, justo antes de entrar en consulta, para que mis guías, mis acompañantes, mis maestros, me indiquen qué necesita esa persona que tengo delante saber. Es maravilloso. Y te digo una cosa, yo que practico una astrología tremendamente científica, me parece súper importante el poder mezclar o el poder integrar ese mensaje del otro lado con un mapa de vida al que te voy a contar a nivel terrenal y a nivel espiritual. Me parece una fantasía. De hecho, he tenido unas sesiones súper fluidas, súper mágicas y creo que la persona que ha llegado a consulta se ha ido con el alma llena, que para mí eso es lo que me sirve. Lo más, además de verdad, es lo más. Es el mayor logro, el que una persona que hable contigo, que esté contigo, que acceda a tus servicios, se vaya llena y se vaya satisfecha y se vaya bien. Nosotras lo hacemos mucho. Nosotras Mucho. cuando preparamos un crisol, nosotras entramos antes, o sea, si nosotras tenemos un crisol a las 10 de la mañana, nosotras a las 9 ya entramos, nos reímos, jiji, jaja, nos tal, esto, pero llega un momento en que nos callamos las dos. Y entonces estamos conectando con nosotras para que esa conexión a la hora de que entre la persona, a la hora de que acceda la persona a nosotras, sea mucho más fluida, por lo menos por nuestra parte. Y por lo menos que toda la información que nosotras podamos dar sea lo más entendible posible para esa persona. Entonces, a nosotras siempre lo hemos hecho así, creo que no sabemos hacerlo de otra forma y nos viene estupendamente bien. Y a la persona que viene, por supuestísimo, le viene genial. 5 minutos, por Dios, parad, de verdad. Ya está. 5 minutos para conectar, para agradecer, para... Es lo que tú estabas diciendo, no vamos a hablar de meditación por meditación, de, venga, ahora tengo que meditar, tengo que ponerme en esta postura, tengo que respirar tantas veces, tengo que... Si no somos capaces, no lo hagamos así. Sal a pasear, lo que tú haces, sal a pasear. Yo muchas veces, y esto me ha pasado siempre, quizás también porque he estado mucho en carretera, a ti también te ha pasado, en el coche. Yo muchas veces ¡Oh! he tenido que Mi quitar. sitio más maravilloso del mundo. Sí, Hay sí. muchas veces que lo utilizas para cantar, a mí me parece estupendo y a mí me viene genial, pero También bien. tengo que quitar la música y centrarme porque, hostia, ¿cómo se canaliza en el coche? ¿O cómo canaliza Mogollón. el coche? Em, Es alucinante. cuando yo desde que vivo aquí no he resintonizado la radio. No, no lo he hecho. O sea, llámame. Falta. Sí, no te hace falta. No hace Al falta. principio pensé que era por pereza. Ahora he entendido por qué no tenía que hacerlo. Eso es. Yo tengo un lugar en la carretera. Yo cuando vuelvo, siempre es cuando vuelvo, cuando voy no. Cuando voy siempre voy haciendo cosas diferentes, cuando voy a comprar o voy a algún lado. Pero cuando vuelvo a mi casa, em, yo vivo en una de las zonas más altas de Andorra, en medio de un bosque. em, y para llegar a mi casa yo tengo que atravesar un valle. Hay una curva que en el momento que aparece, que giro esa curva, no sé cómo explicarlo. Es como que desaparece el cielo y la tierra y estoy en medio de. Es una apertura en medio de las montañas. Me da igual que nieve, me da igual que haga frío, me da igual que haga calor, me da igual que haga luz, que haga sombra, me da igual. Pero es siempre como el llegar a ese lugar donde los pensamientos fluyen. De hecho, de ese lugar a mi casa hay unos 10 minutos. Los pensamientos fluyen, la comunicación baja, aterrizo, se me cae. Es como que están ahí. Total, total. Y Es que no es maravilloso. bueno, es que yo me he caído en la marmita del misticismo este verano, Mari. Escucha,
Es que yo ahora mismo, ahora sí que ahora sí que parpadeo y me sale purpurina de los pestañas, porque estoy en un momento de muchísima conexión. Vengo de una transformación, no ha sido fácil el 2025 para mí. Los primeros 8 meses del año han sido too much Escúchame, no ha y sido fácil, pero yo que estoy contigo todos los días y yo que te todos, acompaño todos los todos los días, todos los días. estás recogiendo los frutos ahora de una forma maravillosa. O sea, todo ese esfuerzo y todo lo complicado que ha llegado a ser el 2025 Total, hasta ahora, ahora ha llegado un punto en que tú a lo que te tienes que dedicar y lo que tienes que hacer es lo que estás haciendo, recoger esos frutos, disfrutar de esa conexión, entender lo bien que fluyes ahora. Es alucinante, totalmente. alucinante. Ahora estoy en el momento de quiero más. Sí, 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 además eso, además ahora estás en quiero más. A mí me tienes Ahora de quiero más. Mari, me tienes en la cabeza ya que no puedo con mi vida. Mira, saber dónde estás, lo Ujú. que tienes que hacer y cuál es el siguiente paso, para mí ha sido brutal. De hecho, yo lo he contado muchísimas veces. Yo llevo 10 años, casi 12 ya, de mucho autoconocimiento, mucho poner en cuarentena muchas cosas, desaprender para aprender. Pero es que estos últimos 4 años han sido como una caída al vacío, que ha habido momentos en los que ha sido muy bonito y muy divertido, pero ha habido otros que han sido muy duros. Yo soy una persona que me cuestiono mucho, yo tengo una parte terrenal muy acusada y yo me cuestiono constantemente de si se me ha ido la cabeza o no se me ha ido. Eso es maravilloso también, ¿eh? Vamos a ver, Totalmente. siempre lo decimos, además tú y Por yo, la salud mental de todo el mundo, sí. claro, en plan tú y yo muchas veces nos reímos y decimos es que hay gente que levita constantemente y eso tampoco es. Totalmente, totalmente, totalmente. Y, y de verdad que yo le agradezco a la vida, al universo, al otro lado, que cuando estoy a punto de mandarlo todo a freír espárragos, porque yo soy así de kamikaze, siempre aparece esa persona, esa guía, ese maestro, ese lo que sea, porque cada una le va a llegar de una manera diferente que de repente coloca de golpe todas las piezas y toda esa niebla mental, ese caos, ese ruido desaparece, se disipa y es como que coges y como si de un coche se tratara, pones el contra kilómetros a cero y dices, Empiezas. Venga, volvemos a empezar. venga. Y yo estoy ahí, ¿eh? Y yo estoy ahí con la gran suerte de que la vida tiene un plan precioso y maravilloso para mí, Estupendo. para nosotras ¿Ves? y estoy. Pues ahora mismo estoy en un momento loca de contenta. Un momento muy bonito. Con Estamos mucha resaca, ¿eh? Con mucha Está resaca. un momento muy bonito, con mucha resaca, sí, pero muy bonito. O sea, me vale lo que hemos tenido que superar, me vale lo que hemos tenido que pasar, me vale lo que hemos tenido que entender. También tengo una cosa, hay veces que la vida te pone pruebas porque somos muy obcecadas. Volvemos a lo mismo. Sí. ¿Era necesario que a mí me subiera la tensión al 15 y al 19 para que yo me diera cuenta que no era ese el camino? No era necesario. O sea, lo podría haber hecho mucho antes. Pero te obcecas, te obcecas, te obcecas y entonces te tienen que dar con la mano abierta. No hay otra, no hay otra. Y lo asumimos y lo aceptamos y lo llevamos súper bien. Es Y el camino, ¿eh? O y sea, no podemos olvidar que esto lo hemos elegido nosotras. además de verdad, y lo elegimos antes de venir, que eso es lo bueno. Antes de venir decimos, quiero eso. Quiero esto en ese cuerpo, Total, con esa esos familia, padres, con con esos esos padres. hijos. Y en esa zona geográfica, yo he elegido muy bien la zona geográfica, también he de decirlo. He elegido muy bien a mis padres, he elegido muy bien el entorno. Yo Maravilloso. te voy a decir una cosa. Cada vez tengo más claro lo importante que ha sido para mí todas las elecciones que he tomado. Y no van ningunas van erradas. Yo eso también lo he llegado a entender. Que no sea a tiempo, o sea, que sea un poquito a destiempo a veces, sí, pero que normalmente siempre tomamos la decisión correcta, normalmente. Vuelvo a repetir, y creo que lo he repetido en algún que otro episodio,
que yo estoy en un momento de mi vida donde no cambiaría absolutamente nada. Todo lo contrario. Doy por válido y por bueno todas mis vivencias, absolutamente todas, algunas muy duras, y creo que era totalmente necesario para ser quien soy hoy en día, ir hacia donde me voy hacia donde voy hacia donde voy a evolucionar o lo que sea. Yo sí que es cierto que hay cosas que las viviría de distinta forma, sabiendo lo que sé. Pasaría otra vez por lo mismo, porque tengo que pasar, no hay vuelta de hoja, o sea, para llegar aquí tengo que pasar por ahí, pero las viviría de otra forma, no las viviría tan dramáticas. Yo eso ya lo he pasado, ¿ves? Fíjate, de verdad que estoy totalmente de acuerdo en todos los aspectos de mi vida, en todos, absolutamente todos, porque ahora mismo entiendo que han sido la experiencia y la vivencia necesaria para yo ser quien soy hoy en día. Viajazo. Es que estoy flipando, o sea, estoy en un momento, además, para mí es muy importante que las personas que nos dedicamos a acompañar a otras y sobre todo las personas que nos dedicamos a aportar luz a otras personas, nuestra vida sea pública, Sí. porque creo que es muy importante predicar con el ejemplo. Para mí es tremendamente importante. Yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo como muy random, ¿vale? Que no tiene nada que ver con la vida espiritual, pero yo, por ejemplo, que nosotras este último año hemos tenido mucho contacto con el mundo del marketing, ¿cuántas veces nos ha llegado una empresa a decirnos que nos iba a llevar al estrellato y tiene 600 seguidores? Mira, Chica, eso me lo decía ayer una de las personas de mi vida, que Mario me lo decía ayer. Me decía, es que vosotras, a veces, este año, habéis confiado en personas que están, y esto ay, queda un poquito así, pero me lo decía Mario, yo no lo decía. no, no, pero tiene razón. Habéis confiado en personas que están muy por debajo a lo que vosotras sois. Muy por debajo. ¿Y tú sabes por qué? Yo tengo la respuesta. Sí. Por nuestra mirada crítica. Siempre, siempre, Siempre estamos, siempre. fíjate, siempre nos miramos como diciendo, bájate dos piños, que no se te vaya la cabeza. Sí, mira, ¿qué te piensas? Que te lo sabes todo, fíjate que no. Y Desastre. luego confiamos en gente que dices, que también será nuestro Bueno, camino de vida, entendamos. totalmente, o sea, totalmente. Lo doy por bueno, lo doy por Yo hecho. lo doy por bueno porque ahora mismo la verdad que hemos conseguido un equipo maravilloso. Estamos felices. Estamos muy bien, estamos muy bien. Ahora es tranquilidad, ahora es equilibrio, ahora es O sea, que llevamos una montaña rusa cojonuda. y sobre todo confiar Sí. en que las personas que estamos en esto, todas queremos lo mismo, todas tenemos el mismo objetivo. Entonces eso te da una tranquilidad inmensa. Yo soy súper feliz, súper. Escúchame, que no quiero que se pase el tiempo. Discúlpeme, discúlpeme, aquí estoy esperándola a usted, señora, dígame, dígame. Yo quería preguntarte una cosa así. Eh, Sí, de encerrona, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Te quiero preguntar una cosa. pero, ¿sabes qué pasa? Porque así me contestas y no te me vas por otro sitio y entonces yo sé por dónde voy. Sobre todo después de todas las cosas que te han pasado esta semana y estamos a jueves, ¿eh? Cuidado. O sea, que aún no se El acabó. mes de septiembre se me está haciendo un poco de pelota. ¿Cuál es tu proyecto más importante en estos momentos? Y ya no más importante, sino el que más te llena. Yo ¿Entiendes? creo fíjate, uy, mira, se me llenan los ojos de lágrimas. Ella, dramática. Yo Em, Fíjate que para sorpresa de nadie es la escuela. a ver, a ver, mira, me pongo tonta yo también. Yo cuando me planteé la pregunta, porque quería hacértela y quería hacértela en directo, quería hacértela en... Sí, a pelo, di que sí, hija. decía, mira que como no me diga la escuela, porque para mí lo más grande en estos momentos, de verdad, es la escuela y todo lo que estamos creando alrededor de la escuela. Pero claro, tenemos más proyectos que son hermosísimos y que Sí, son... sí, 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 sí. Entonces yo Pero te cuando voy a decir, me decía, como me diga yo cualquier... que sé qué. Am, Han pasado muchas cosas, tú las sabes. De hecho, solo las sabes tú. Han pasado muchas cosas en los últimos días.
Parece mentira que hemos vuelto al podcast en el momento que nuestra vida de repente se ha acelerado de una forma bárbara. Sí. Y he comprendido, fíjate, he comprendido que el proyecto más importante de nuestra vida es la escuela, A mí me deja muy tranquila. pero porque estás formando, guiando y ayudando a mujeres y a hombres que luego se convertirán en guías y esperanza para más gente. Porque este mundo se va a la mierda, este mundo se va a la mierda, así te lo digo. Porque la gente que manda solo quiere llenar su ego, sus bolsillos y su cuenta bancaria, y porque ha llegado un momento en el que la humanidad está despertando. No toda, por supuesto que no, pero es cierto que nosotras somos dos y damos para lo que damos. Sí. Entonces, Ojalá pudiéramos dar para más. efectivamente, entonces, si cada vez la escuela toma más relevancia, más fuerza, más peso, ya venimos de tener una promoción en la calle, venimos de que de la primera curso de la escuela ya hay gente que tiene su negocio activo, que Sí, está sí. ayudando a otras personas, que está guiando a otras personas, Lo que están, está ganando dinero. lo están haciendo muy Lo bien. están haciendo muy bien, que está ganando dinero. Sabéis que yo como economista soy una fiel defensora del dinero, el dinero como energía, el dinero como medio de vida, el dinero como tener tiempo, como tener... Es maravilloso. Y entonces para mí la escuela es esa responsabilidad de llenar el mundo de pequeñas guerreras, de grandes guerreros que van a tocar a diferentes almas y como si de una tela de arañas se tejiera tal cual eh, llegar a cada vez más gente. Yo sé que para ti también es el proyecto más importante. Me daba miedo, a ver, que sé que para ti lo es, pero ya te digo, estos días que están surgiendo muchas cosas en tu vida, Muchas. por ende yo voy a tu ladito, que lo sepas, o sea, esto no hay vuelta de hoja. Pero cuando me lo planteé de verdad que dije, como no te diga la escuela, te hunde en la mierda. De verdad, como no te A diga, ver, te hunde en la tú y yo mierda. llevamos ya muchísimo tiempo juntas en esta vida y en otras. Y Ama, si no, mamá, y si no tuviéramos una mirada común, dudo yo que pudiéramos estar 24/7 juntas. Porque nosotras no solo trabajamos juntas, sino que nos llamamos por teléfono, nos contamos nuestras historias. hombre, Em, yo siempre digo que somos un matrimonio y, y hacemos proyectos muy, muy, muy importantes. Que a mí me encantaría que cada vez fueran más grandes porque el ayudar a estar, mira, hay mucha gente de primero, que este año van a hacer segundo, que tienen una vida terrenal y que jamás se van a dedicar al mundo holístico, jamás. Pero en cambio, como personas, como crecimiento personal, como guía de su familia, pues, como esa persona que sabe o entiende lo visible y lo invisible, eh, coño. O sea, a mí me ha llegado, y me voy a meter en un charco que te mueres, pero este año, señoras, vengo sin filtro y de hecho lo voy a hacer adrede. Me voy a meter en todas, escucha, este año me voy a meter en todas las polémicas habidas y por haber. Lo digo ya de antemano. que te metes siempre. Este año. Pero esta vez voy con Nacha. Tenemos gente en la escuela y ojo a lo que me voy a meter y espero que no se mosquee ningún colectivo porque yo creo que tenemos que entender, pero que ha adelantado muchísimo más con nosotros que haciendo diferentes terapias ¿Vale? tradicionales y holísticas. Em, Entendamos que podemos coexistir todos siempre y cuando tengamos un bien común y una honestidad. Ahí está. Yo creo que lo primero es la honestidad y de esto... También voy a señalar con el dedo.
Oye, yo es que no me atrevo aún a señalar con el dedo, te lo digo en Ya, serio. pero Mari, es que yo he adelantado mucho. Es que este mes de agosto yo he adelantado mucho. Juro que me encantaría decir, fulanito es una gilipollas de mierda, menganito es un falso de mierda. La otra está vendiendo algo que es incoherente porque su vida es totalmente lo contrario a lo que está vendiendo. Me encantaría hacerlo, pero no puedo. No puedo. Me Bueno, da... yo parto de la base que Es el pensar, primero pensar, que haga cada uno con su vida lo que le salga al choto. totalmente, totalmente, Lo pero ¿qué segundo, te quiero decir. mira, Es cuando que lo te ves, habías quedado congelada, perdón. No, te habías quedado congelada y no pensaba que no habías terminado de hablar. Disculpa. no, no, que cada uno haga lo que quiera, y eso lo hablamos tú y yo muchísimo, que cada uno haga lo que quiera con su vida. Apelamos a la inteligencia emocional de las personas, pero hay gente muy falsa, muy falsa, a la que yo se lo he dicho a la cara, que también, o sea, no me escondo, a la cara se lo he dicho yo, no tengo ningún problema. Hay gente muy falsa que engaña gente, y eso es lo que me jode, de Correcto. verdad. Eso Pero es por eso te digo que yo no me considero superior a nadie, faltaría más para ir señalando con el dedo. ¿Tú, falsante? No, no. Yo no Pero me sí que es considero cierto. superior, pero sí que voy con la verdad por delante, igual que tú. Correcto, correcto. Pero sí que es cierto que hemos dejado pasar, o yo he dejado pasar, o tú has dejado pasar, o ambas hemos dejado pasar cosas que no vamos a dejar pasar más. Nunca más en la vida, Pues ya nunca más, está. nunca más, No, nunca no voy a hacer Robin Hood para ir señalando a la gente en plan de... Pero más. sí es cierto que estamos en un momento donde creemos en nuestro proyecto, sabemos lo que hemos hecho, llevamos 4 años demostrando, nuestra vida es pública, insisto. Yo experimento absolutamente todo lo que hago en mí y en ti y solo nos tienen que ver. O sea, solo nos tienen que ver. Ya está. Creo que tenemos que devolver al mundo espiritual, al mundo holístico, al mundo de las terapias alternativas, esa honestidad, quitarnos un poco ese folclore de la época de los 9, ¿cómo eran? ¿906 o 902? No me acuerdo. La época aquella de la Bruja Lola y todas estas que Tenemos salían. una bruja Lola ahora, Ya lo Mari. sé, ya lo sé, ya lo sé. Bueno, perdona, tú te puedes llamar bruja, pero eso no significa que lo seas. Nunca. Intentemos devolverle ese lugar ancestral al chamanismo, a la magia, a la brujería, al tarot, a la astrología. Ostras, Por Dios, sensatez. esa formación, ese aprender, ese testar, ese comprobar en nosotras mismas. Nosotras siempre, primero, nosotras somos un poco valientes y testamos en nosotras, que a veces un día se nos va a ir de las manos y vamos a salir volando, y en la gente que nos rodea, porque creo que llegará un momento y de verdad que tengo esa firme convicción, los transpersonales, llevo mucho tiempo hablando de ellos, están en un momento de cambio de colectivo y creo que vamos a estar en un momento donde tanto las terapias holísticas, las terapias médicas, como cualquier cosa que nos sirva para nuestro bienestar, va a estar ahí a la orden del día. Hay muchos hospitales que, de hecho, si no recuerdo mal, la Quirón de Barcelona ya Implementando el tiene Reiki, por el ejemplo. Reiki, ya tiene implementado el Reiki. Sí. Escucha, todo aquello que te haga sentir bien, todo aquello que te mejore la vida, sea de la manera que sea, ostras, bienvenido sea. Totalmente. ¿Cuántas veces, después de un día horrible, un café con una amiga ha servido más que hacer 10 años de terapia? Absolutamente. Pues ya está, chiqui. Absolutamente. Bueno, uff, yo me vengo arriba, lo siento, y entonces me entran ganas Sí, nos venimos arriba pues porque vivimos. A de... ver, nosotras hemos elegido esto como medio de vida, tanto a nivel profesional, a nivel económico, como a nivel personal y a nivel de crecimiento. Ujú. Entonces, cuando alguien nos toca o le quiere hacer daño o quiere folclorear este mundo, pues nos sale una vena de te mato, mato, mato. De defender lo que es tuyo, Correcto, de defender lo que es tuyo y de defender tus creencias y de defender correcto, correcto. principios básicos, no mentir a la gente,
Principio básico, no mentir. Te voy a decir una cosa, que se nos está yendo el tiempo y quiero decir esto antes de irnos. Esas personas, que hay muchas en todas partes y en todas las profesiones, que no son honestas, que engañan y que son unas mentirosas. Tú sabes que esto lo hemos hablado mucho, que yo a veces te digo, ¿quién es el culpable? No, ya. ¿El profesional que miente y engaña o el paciente, persona que va a ese lugar Ujú, dotado de folclore? Pues a lo mejor, si nos ponemos un poco amplias en el sentido de mira, esa persona quizás tiene que tropezar, porque a mí me ha pasado, ¿eh? O sea, sí. yo en mi momento de búsqueda, yo Hemos invertí, visto ranitas por ahí, está claro. eso es, y muchísimo dinero y me tomaron el pelo mucho y me prometieron unos resultados que nunca existieron y ni se acercaron. Y era normal porque era mi camino de vida, porque yo en ese momento andaba perdida y tenía que buscar. Yo creo que lo mejor es intentar escucharnos y testarnos nosotras y hacer caso a nuestras tripas. Ujú. O veniros a la escuela. Abrimos el día 18. El día 18. 18, 19, 20, 21, 4 días lo vamos a tener abierto para Eso matrícula. es, eso Cuatro. es. Escúchame, ¿me escuchas? Te escucho más bajito ahora de repente. Pues ¿sabes qué ha pasado? Ahora bien. Ahora, Muy bien. que se me habían desconectado un momento los auriculares. Ujú. Abrimos el 18 Luminiscere, el primer nivel, segundo ya lo tenemos también en el horno. El otro día me preguntaba una chica, yo ya vengo de haber estudiado en muchas escuelas y quiero ir directamente a segundo. Y le dije, lo siento, pero no, No funciona así, lo no sé. funciona así. Nuestra escuela tiene primer nivel, segundo nivel y tercer nivel por ahora. Y solo quien ha estudiado primero con nosotras puede acceder a segundo. De hecho, tenemos varios casos de personas que han estudiado con nosotras primero, que no se han apuntado a segundo porque la vida terrenal no se lo permite, pero el año que viene se apuntarán a segundo y seguirán su formación y su trayectoria. Entonces, no lo sentimos muchísimo, pero con nosotras se tiene que hacer eh, toda la trayectoria para poder ir subiendo los escalones, porque partimos de la base de que los atajos no son buenos para nadie, ni para la gente, ni para nosotras. Así que Luministere abrirá las puertas el día 18 a las 9 de la mañana hasta el día 22 o 21, es que no lo sé. 21, pero son 4 días, 18, 19, 20. 21, cierto es, discúlpeme usted, señorita, el 21 a las 12 de la noche, domingo, jueves, viernes, sábado y domingo, para que no se nos pase. Y que nos encantará que nos acompañéis a recordar, a redescubriros y a vivir la vida de una manera diferente. A acceder a esa información que es tan maravillosa. Para eso, para Necesaria. y bonita, y preciosa, y maravillosa. ¡Ay! Hemos vuelto, Mari, hemos vuelto. Ya teníamos ganas. A mí me sorprende, yo es que a mí estas No cosas me sabe, sorprenden. no sé ni cómo A sabe. mí, escucha, a mí me sorprende em, cómo cambiamos de registro. Sí, sí, en el podcast somos de una manera, en los directos de Insta somos de otra, en el templo de las 13 lunas somos de otra. Y me da mucha risa porque yo luego lo voy pensando en el coche, voy diciendo, Y te voy a decir una cosa, como para ponernos en el podcast a ser como somos en el templo de las 13 lunas. O sea, nos lo ay no, Mari, no, que nos cierran el chiringuito. esta mañana, entonces tenemos que ser consecuentes, es lo que decimos, somos polivalentes. O sea, yo no actúo igual cuando me voy de farra contigo que cuando estoy trabajando contigo. Es lo que decimos entonces. Gracias a Dios, Mari, gracias a Dios. Gracias a Dios. No quiero recordar yo Santiago de Compostela, nunca. Qué bonito, Mari, qué bonito fue ese viaje. Que te estamos preparando ya el próximo. Hasta el agua de los floreros, Mari. Sí, un poco sí. Yo no, porque yo he decidido que... Y muy bien, pero a mí yo- me gusta mucho el albariño y a los que venían con nosotras también, pues venga, dale, que tampoco pasa nada. También. Sí, hubo una noche que yo pensaba que no os levantabais de la mesa
Yo qué bien nos lo pasamos, porque la vida espiritual también es eso. también, ¿por qué no? No, no, totalmente, escúchame, la vida está para vivírsela, para disfrutársela y vosotros para beberosla. Acabo de caer la baraja de cartas que sacamos en el pub, ese. ¿No suena? Escúchame, yo tengo No sé. aquí, queridos escuchantes, queridos oyentes, Queridos, aquí como la mola Fran, escuchantes iba a decir, sí. Yo tengo un vídeo en mi poder, solo lo tengo yo, tengo un vídeo en mi poder, escúchame, creo que me lo pasaste a mí, yo también lo puede tengo. ser, en un pub, Iván, bueno, más voy a decir nombres, Iván, Arturo, Mari Carmen y yo, donde Arturo absorbió a la bruja Lola como personaje entero. Intrínseco en él. Escucha, hizo una lectura de cartas, Arturo, que Reí. interpretó Iván y que Mari Carmen y yo casi nos morimos porque encima se les dio bien. Sí, sí, sí. Mira, pero también te digo una cosa, ese es eso es lo que tiene convivir con un par de brujas. Esto es. Absorbes cosas. Entonces Se eso. lo sabían todo, Mari. Yo miraba y decía, pero ¿esto cuándo ha ocurrido? Digo, ¿y esta gente cómo ha aprendido? Nos reímos mucho porque la vida tiene que ser felicidad Que hemos y venido a ser disfrute. felices, que hemos venido a disfrutar, que hemos venido pues justamente a eso, a disfrutar de la vida. Ya está. Em, Que se cada vaya. día. Ya, estoy diciendo esto, apago el ventilador y madre mía, qué calor. Aquí hace frío, ¿eh? Aquí no hemos subido de 7 grados. Yo no he tenido verano, pero lo agradezco porque a mí el calor me hace mucho daño a mi salud. Y disfrutad y viviros la vida como si fuera el último día. Y no desperdiciéis, por favor, la vida porque es un regalo. Pues hasta aquí el primer episodio de vuelta. De la segunda temporada. Maravilloso. Nos vemos dentro de 15 días. Que disfrutéis, que seáis felices y nos vemos pronto. Un besito. Chao, chao. Chao, chao. Adiós.